Buen día. Nosotros somos de la materia de sistemas distribuidos. Somos el equipo K presentando el tema 6 de sistemas de archivos distribuidos. Nuestro equipo está formado por Basilea Álvarez Andrés José, González Gómez Iván Enrique, Keller Asensio Rodolfo Andrés, Martínez Pérez Azul Mitsu, Serralde Flores Andrea y Shen Shuai. Presentaremos la investigación que realizamos para profundizar acerca de los archivos distribuidos, ya que estos nos brindan la capacidad de agrupar de forma lógica los recursos compartidos de varios servidores. A través de este trabajo mencionaremos lo que es un sistema de archivos distribuidos, su origen, sus ventajas, sus aplicaciones y beneficios que ha traído actualmente a la sociedad. De la misma manera, analizaremos algunos de los sistemas de archivos distribuidos. Los más relevantes, cuáles son NFS, AFS y Cassandra. Empezaremos por definir qué es un sistema de archivos distribuidos. Bueno, un sistema de archivos distribuidos se denomina con las siglas DFS por su denotación en inglés Distributed Files System. Y es una implementación distribuida de un modelo clásico de partición de tiempo de un sistema de archivos en el cual múltiples usuarios comparten archivos y recursos de almacenamiento. Existen varios tipos de sistemas, o en este caso, hay varios sistemas que nos permiten hacer este tipo de relaciones. Así tenemos Remote File Sharing, Network File System, Andrew File System y Cassandra. Estos últimos tres serán las que expondremos con un poco más de detalle más adelante. ¿Cómo funciona? Pues un sistema de archivos distribuidos nos permitirá almacenar y acceder a nuestros archivos remotos como si fueran locales. Este sistema es útil cuando es necesario que los usuarios tengan acceso a información compartida en diferentes ubicaciones de forma ininterrumpida. Existen 4 clasificaciones principales de sistemas de archivos. La primera clasificación cuenta con 2 clases principales. Servidores de archivo real, que es un sistema de archivo completo que reconoce nombres de archivos textuales y administra directorios de archivos de usuario. También en esta misma está un servidor de almacenamiento, que almacena los datos en objetos no estructurados que sean accesibles únicamente por identificadores primitivos. La segunda clasificación se divide en 3 servidores: servidor de archivos simples, servidor de archivos universal, servidor de soporte de administración para bases de datos. La tercera división o la tercera clasificación se distingue en 2 tipos: servicio tradicional de archivos, en los que estos pueden ser abiertos, leídos y vueltos a escribir, y servicios de archivos robustos. En esta va dirigido a aquellas aplicaciones que requieren fiabilidad extremadamente alta. Generalmente se ofrecen actualizaciones atómicas. Finalmente, la cuarta clasificación está más asociada y muy cercana a la primera, y estas tienen 2 accesos. La transferencia de archivos explícita provee el servicio más básico. El cliente debe invocar una utilidad de transferencia de archivo para poder transferir. También existen algunos de ellos que utilizan mecanismos de control de acceso y autentización para proveer protección. También tiene sistemas de archivos distribuidos, que quiere decir que la ubicación de los archivos es transparente a los usuarios. El sistema ubica al servidor que almacena archivos referenciados. Ahora, uno de los principales y primeros usos que se les dio a la comunicación de red fue el compartir archivos entre computadoras independientes. Inicialmente, esto se realizaba de forma explícita al transferir los archivos de forma manual a través de los programas indicados.
Sin embargo, a partir de mediados de los 80 fue posible realizar la transferencia de archivos de forma implícita y automática, empleando sistemas de archivos sobre la red o sistemas de archivos remotos. Dentro de este sistema designamos como un cliente a la computadora que solicita un servicio o un archivo y como servidor al que lo provee. De la misma manera, es una de las dos computadoras funjan tanto el servicio del cliente y otra como otros distintos servicios. Estos sistemas de archivos distribuidos cuentan con dos componentes principales, la transferencia de ubicación y la redundancia. La transferencia de ubicación se alcanza mediante el uso de namespace, los cuales se distinguen por utilizar el nombre de dominio dentro de la ruta del archivo. La redundancia es un sistema de archivos distribuidos que se refiere a la habilidad que tienen dichos sistemas de replicar el mismo archivo en varios de los nodos que lo componen, garantizando la integridad de los archivos, que solo un usuario puede acceder a él en un determinado momento y actualizando los contenidos de los nodos. Esto nos puede decir, y antes de hablar un poco más de las aplicaciones específicas del sistema de archivos distribuidos, que esto nos ofrece acceso a los archivos desde distintas ubicaciones, permitiéndole al usuario acceder a los documentos desde diferentes nodos del sistema. Consiste en una estructura con alta estabilidad, donde en caso de incrementar el número de nodos y de usuarios, es necesario espacio donde almacenar los documentos que se puedan agregar un elemento del sistema sin interrumpir el servicio del archivo. Los sistemas del archivo también, los sistemas de archivos distribuidos permiten ir de la mano con los sistemas de seguridad que requiere el acceso de ciertos usuarios a determinados archivos. Además, se puede decir que el sistema de archivos distribuidos son tolerantes a fallos, ya que algunos nodos de los sistemas fallan y las funciones del sistema se siguen manteniendo. Así podemos dar paso al siguiente tema, que es uno de los sistemas más aplicables que conocemos, el NFS. Ahora les vamos a hablar acerca del Network File System o NFS. El sistema de archivos en red fue creado por Sun Microsystems en la década de 1980, resultando ser un sistema tan exitoso que a los pocos años formaba parte de todos los sistemas tipo Unix. Este está construido sobre el mecanismo de Remote Procedure Call, RPC, hacia procedimientos remotos, el cual es un mecanismo de mensajes y manejo básico de sesión que actúa como una capa superior a TCP/IP, incluyendo facilidades de descubrimiento de recursos y abstracción. Hablando en palabras y términos más sencillos, este mecanismo es un protocolo de comunicación que permite que un programa pueda enviar una solicitud de servicio a otro programa que se encuentre localizado en otra computadora dentro de la red, sin la necesidad de comprender los detalles de la red a la que pertenecen. Uno de los principales motivos por los cuales se creó el NFS fue como una manera de presentar una solución que aprovechara el hardware que los equipos tenían en común en la década de 1980. Y de esta forma, que se centralizara la administración, contando con redes donde se tuviera un servidor de archivos, además de una serie de estaciones de trabajo que únicamente tuvieran los recursos e instalaciones básicos, así como un entorno de usuario para el acceso a la información del servidor. Para emplear un sistema como el sistema de archivos en red, se cuenta con un sistema remoto que puede utilizarse como si fuera local, puesto que el manejo de permisos, usuarios e incluso ligas se manejan de forma idéntica a como se realizarían localmente. Sin embargo, una inconveniencia es que el NFS, al ser un protocolo tan ligero, no implementa ningún tipo de cifrado o verificaciones adicionales, siendo actualmente uno de los mejores mecanismos para el envío de grandes cantidades de información, con la desventaja de que debe realizarse en redes que sean confiables. Pasando a la siguiente diapositiva, dentro del NFS se buscaba la consistencia de la información de usuarios y los permisos,
Para eso, se ofrecía un esquema llamado Yellow Pages, renombrado posteriormente como Network Information System o NIS, que permitiera compartir la información de autenticación y la lista de usuarios. En caso de que los sistemas que no contenían este esquema, los permisos se manejaban a partir de un identificador numérico del usuario, siendo que si este no coincidía, los permisos tampoco lo hacían. Inclusive, gracias a que el acceso principal se realizaba por medio de dirección IP, se podría tener acceso a los archivos a partir de cualquier computadora que se encontrara dentro de la red. Es por esto que este sistema es muy importante. Todas las escrituras a archivos se realizaban de forma síncrona, es decir, cuando eran solicitadas. Tras trabajar en un archivo, el usuario no continuaba con la ejecución a no ser que tuviera la confirmación por parte del servidor de que los datos ya se encontraban guardados en disco. Esto ocasionaba muchas demoras en el proceso. Sin embargo, lograba un sistema consistente. Ahora procederemos a hablar acerca de otro sistema de archivos. Empezamos explicando qué es AFS. AFS o Sistema de Archivo de Andrew es un sistema de archivo de red distribuido desarrollado por la Universidad de Carnegie Mellon. Las empresas utilizan un AFS para facilitar el acceso a los archivos de servidor almacenados entre las máquinas cliente de AFS ubicados en diferentes áreas. AFS admite servidores confiables para todos los clientes de la red que acceden a ubicaciones de archivo de espacio de nombre transparentes y homogéneos. A continuación, veremos cuáles son las diferencias entre dicho sistema con las que ya conocemos. Un sistema de archivo distribuido como AFS tiene dos ventajas principales sobre un sistema de archivo centralizado convencional. La primera es mayor disponibilidad. Una copia de un archivo popular como el binario de un programa de la aplicación se puede almacenar en muchas máquinas de servidor de archivos. Una interrupción en una sola máquina o incluso en varias máquinas no significa necesariamente que el archivo no esté disponible. En su lugar, las solicitudes de los usuarios para programas se enrutan a máquinas accesibles con un sistema de archivos centralizado. La pérdida de una máquina de almacenamiento de archivos central apaga efectivamente todo el sistema. La segunda es mayor eficiencia. En un sistema de archivo distribuido, la carga de trabajo se distribuye entre muchas máquinas de servidor de archivo más pequeños, que tiende a utilizarse más completamente que las máquinas de almacenamiento de archivo más grande y generalmente más costosa de un sistema de archivo centralizado. AFS oculta su naturaleza distribuida, por lo que trabajar con un archivo AFS no se ve y se siente como trabajar con un archivo de almacenados en su máquina local, excepto que puede acceder a muchos más archivos y debido a que AFS depende de la potencia de la máquina cliente de los usuarios para la computación. Aumenta la cantidad de usuarios de AFS, no reduce significativamente el rendimiento de AFS, lo que lo convierte en un entorno informático muy eficiente. Por otra parte, AFS difiere notablemente de NFS en su diseño e implementación. Las diferencias se atribuyen principalmente a la identificación de la escalabilidad como el objetivo de diseño más importante. AFS está diseñado para funcionar bien con un mayor número de usuarios activos que otros sistemas de archivos distribuidos. La estrategia clave para lograr la escalabilidad es el almacenamiento en caché de archivos completos en nodos de clientes. De manera breve, vemos cuáles son las características generales de AFS. Las funciones de servidor se pueden distribuir entre varios servidores para distribuir la carga, agregar redundancia y tolerancia a fallas. Esto incluye bases de datos de autenticación y protección, además de datos de archivo. Los datos se pueden mover entre servidores mientras están activos y de forma transparente para los usuarios finales. Los servidores pueden conectarse y desconectarse mientras el sistema está activo. Casi todas las funciones administrativas se pueden realizar desde cualquier cliente. Se adapta bien a muchos clientes. Todos los clientes obtienen una vista idéntica de todas las celdas. Posteriormente explicaremos qué son las celdas. Controles de acceso flexible por usuario, grupo o máquina.
Puede replicar volúmenes de solo lectura para redundancia. También explicaremos qué son los volúmenes. Utilizan la autenticación Kerberos para identificar a los usuarios y otorgar acceso a los archivos. Los equipos cliente no son de confianza. Proceso de autenticación siempre encriptado. Contiene contenido de archivo opcionalmente encriptado en tránsito. El software de cliente está disponible para casi todas las plataformas de Unix, incluidas Linux, Mac OS, además de Microsoft Windows. AFS es un sistema de archivo global. Ahora vemos cómo se organiza el espacio de archivo AFS. AFS actúa como una extensión del sistema de archivo Unix local en su máquina. Su administrador de archivo crea un directorio en el disco local de cada máquina cliente de AFS para actuar como una puerta de enlace a AFS. Por convención, este directorio se llama AFS y funciona como raíz de espacio de archivo AFS. Al igual que el sistema de archivo Unix, AFS utiliza una estructura de árbol jerárquico o un árbol. Bajo la directorio raíz AFS hay subdirectorios creados por el administrador del sistema, incluido su directorio de inicio, otros directorios que están en el mismo nivel del sistema de archivos local que AFS como de usuario o PIN. Pueden usarse en su dirección local o ser enlazados a directorio de AFS. Los archivos relevantes solo para la máquina local generalmente se almacenan en la máquina local. Todos los demás archivos se pueden almacenar en AFS, lo que permite que muchos usuarios lo compartan y liberen espacio en el disco de la máquina local para otros usos. Algunos conceptos importantes en un AFS son las celdas y sitios. La celda es un dominio administrativo. Un dominio administrativo es una sección de un servidor de bibliotecas que gestiona uno o más administradores. En AFS, los administradores de celda determinan cómo se configura la máquina cliente y cuánto espacio de almacenamiento están disponibles para cada usuario. La organización correspondiente de una celda puede ser una empresa, un departamento universitario o cualquier grupo definido de usuarios. Desde una perspectiva de hardware, una celda es una agrupación de máquinas cliente y máquinas servidor definidas para pertenecer a la misma celda. Un sitio AFS es una agrupación de una o más celdas relacionadas. Por ejemplo, la celda de la UNAM forman un solo sitio. Por convención, los subdirectorios de directorio AFS son espacios de archivos celdas, cada uno de los cuales contiene subdirectorios y archivos que pertenecen a una sola celda. Por ejemplo, los directorios de archivos relevantes para la celda UNAM se almacenan en subdirectorio afsunam.com. Si bien cada celda organiza y mantiene su propio espacio de archivos, también se puede conectarse con el espacio de hardware de archivos de otras celdas AFS. El resultado es un enorme espacio de archivos que permite compartir archivos dentro y entre celdas. Las celdas a la que pertenece su máquina cliente se llama celda local. Todas las demás celdas de espacio de archivo AFS se denominan celdas externas. Otro concepto importante son los volúmenes y punto de montaje. Los discos de almacenamiento de una computadora se dividen en secciones llamadas particiones. AFS divide además de las particiones en unidades denominadas volúmenes, cada uno de los cuales abarcan un subárbol de archivos y directorios relacionados. El volumen proporciona un contenedor conveniente para almacenar archivos y directorios relacionados. Los administradores de su sistema pueden mover volúmenes de una máquina de servidor de archivos a otra sin que el usuario se dé cuenta, porque AFS rastrea automáticamente la ubicación de un volumen. Y por otra parte, un punto de montaje es un elemento especial del sistema de archivos que se ve y se actúa como un directorio Unix normal, pero le dice a AFS el nombre de volumen.
Cuando cambia a un directorio diferente usando el comando cd, por ejemplo, a veces cruzan puntos de montaje y comienzan a acceder al contenido de un momento diferente al anterior. Sin embargo, normalmente no se nota el cruce porque AFS interpreta automáticamente los puntos de montaje y recupera el contenido del nuevo directorio de volumen apropiado. No necesita realizar un seguimiento de qué volumen, partición o servidor de archivo albergan el contenido de un directorio. Si el administrador de su sistema ha seguido la práctica convencional, su directorio de inicio corresponde a un volumen que mantiene su contenido junto a una partición de máquina de servidor de archivos. Los volúmenes de usuario normalmente se denominan user.username. Por ejemplo, el volumen de un usuario llamado Juan en la zunam.com se llama user.juan y está montado en el directorio afsunam.com user Juan. Debido a los movimientos de AFS se almacenan en diferentes máquinas de servidores de archivos. Cuando una máquina deja de estar disponible, solo los volúmenes de esta máquina son inaccesibles. Los volúmenes almacenados en otras máquinas aún son accesibles. Sin embargo, si el punto de montaje de un volumen reside en un volumen que está almacenado en una máquina no disponible, tampoco se podrá acceder a un volumen anterior. Por este motivo, los volúmenes que contienen directorios de uso frecuente a menudo se copian y distribuyen a muchos servidores de archivos. Por último, vemos qué son las cotas de volumen. Cada volumen tiene un límite de tamaño o cota asignado por el administrador del sistema. La cuota de un volumen determina la cantidad máxima de espacio en disco que puede consumir el volumen. Si intentan superar la cuota de un volumen, recibirá un mensaje de error. Los volúmenes tienen cuotas completamente independientes. Bien, hablemos ahora acerca del funcionamiento de una red AFS. Estas redes emplean componentes de servidor y cliente, en donde un cliente puede ser cualquier tipo de máquina que genera solicitudes de archivos almacenados en el sistema distribuido. Después de que un servidor responde y envía el archivo solicitado, el archivo se almacena en el caché local de la máquina cliente y se presenta al usuario de la máquina cliente. Cuando este usuario accede a la AFS, el cliente utiliza un mecanismo de callback para enviar todos los cambios al servidor y mantener el archivo actualizado. AFS se implementa como dos componentes de software que existen, que se llaman más bien Vice y Venus, y estos componentes permiten a los usuarios un acceso transparente a todos los archivos de la red para los cuales tengan permiso de acceder. En la figura mostramos los componentes Venus y Vice y la conexión que tiene con distintos workstations o computadoras que están dentro del sistema de archivos distribuido. De manera más específica, cuando un proceso de usuario en una computadora cliente busca acceder a un archivo emitiendo una llamada open que permite abrir el archivo y ve que no está ese archivo en la memoria caché local de la computadora, Venus es el que busca en la red comunicándose con Vice para encontrar el servidor en donde puede localizar el archivo para después enviar una copia a la máquina del cliente, que es lo que observamos en esta imagen. La copia después se almacena de forma local en la computadora cliente y sobre este archivo se pueden realizar operaciones de lectura y escritura para que una vez guardada en la máquina local y se haga la llamada al sistema close, en caso de que esta copia del archivo se haya modificado, el contenido se envía nuevamente al servidor para actualizarse. Y la copia local se almacena en la memoria de la computadora del cliente en caso de que se requiera utilizar nuevamente. Y entonces ya no tendríamos la necesidad de estarlo llamando del servidor cada vez que necesitemos ese archivo. Al colaborar con alguien en los mismos archivos, se debe de coordinar la actualización de estos, ya que pueden sobreescribirse los cambios y perder los cambios almacenados por la otra persona en el servidor.
Con el fin de evitar este tipo de problemas, se utilizan lo que se conoce como controles de acceso ACL, que vamos a platicar de ellos un poquito más adelante. Aquí vemos en esta tabla la forma de comunicación entre Venus y Vice para enviar archivos entre las máquinas locales y el servidor donde se encuentran almacenados estos archivos. Aquí están las funciones callback, que hablábamos hace un momento, de open y close, en donde, bueno, el usuario cliente puede abrir y cerrar estos archivos y se tiene que hacer la comunicación para ver qué acción realizar sobre el archivo en el servidor. Por ejemplo, si se hace el callback close y se tiene que actualizar el archivo, pues actualiza el servidor. En cuanto a la seguridad en AFS, como un sistema, es un sistema distribuido de archivos, permite que muchos usuarios accedan a los mismos archivos. Pero también, pues, justamente por ello, se tienen que tener mecanismos de control que restrinjan el acceso a los archivos para ciertos usuarios. Los mecanismos incluyen contraseñas y autenticación mutua que garantizan que solo los usuarios autorizados puedan acceder al espacio de archivos AFS. Y después tenemos las listas de control de acceso que permiten a los usuarios restringir o permitir el acceso a los directorios dentro del servidor, bueno, dentro del sistema distribuido de archivos. Cuando un usuario se identifica por primera vez, debe de proporcionar la contraseña que fue asignada para ese usuario en particular y se produce un token o paquete de información codificada que utiliza la contraseña de ese usuario como clave. El token después funciona como prueba para que los programas del servidor reconozcan que ese usuario está autenticado correctamente. Y después se utiliza para la autenticación mutua, que es un segundo mecanismo de seguridad dentro de AFS, en donde ambas partes que se comunican a través de la red, o sea, el cliente y el servidor, bueno, el sistema en general distribuido, puedan pues garantizar la identidad del otro. Cuando existe la comunicación entre el servidor y el cliente, se envía este token que se obtuvo del usuario cuando se autenticó, se cifra con una clave conocida únicamente por el servidor de archivos, y con eso se garantiza justo lo que mencionaba hace un momento, de que se reconozcan las identidades de ambas partes. Además, AFS utiliza las listas de control de acceso, ACL, que determinan quién puede acceder a la información, así como y también se utilizan para determinar las acciones que pueden realizar los clientes dentro del sistema. El propietario de un directorio y los administradores del sistema son las personas que pueden administrar esta ACL, y además se define que por default los usuarios poseen únicamente sus directorios, bueno, automáticamente más bien sus directorios y los subdirectorios de inicio. Entonces estos no se establecen por ACL, sino que ya están definidos por default. Y algunos de los ejemplos de acceso a la información en AFS podrían ser las acciones de buscar, insertar, eliminar o administrar, en donde cada una de estas acciones requiere de una determinación en las listas de control de acceso. Y básicamente esas son las características principales de AFS como sistema distribuido de archivos. Y continuaremos con el siguiente sistema, que es Cassandra. Ahora les hablaremos sobre el sistema de archivos Cassandra, mejor conocido como CFS. Este es un sistema de archivos distribuido compatible con Hadoop Data File System y fue desarrollado por DataStax Inc. El sistema de archivos de Cassandra fue diseñado para reemplazar los Daemon Name Node, Secondary Name Node y Data Node de Hadoop. Para entender por qué se buscó un reemplazo para Hadoop, se tiene que entender que los daemon son programas que se ejecutan en segundo plano, así que el usuario no interviene. Entonces, el Daemon Name Node es el nodo maestro del sistema. Este gestiona el espacio de nombres del sistema de archivos y regula el acceso a los archivos por parte de los clientes.
Después está el Secondary Name Node, que toma puntos de control de los metadatos presentes en el Name Node. Y por último están los Data Nodes. De estos debe haber un Data Node por nodo en el clúster, y son los que gestionan el almacenamiento. Como se observa, Hadoop sigue una arquitectura jerárquica, por lo que si el Name Node falla, todo falla. Es por esto que se diseña Cassandra, ya que Cassandra sigue una arquitectura con varios nodos peer-to-peer con el objetivo de disminuir los fallos. Básicamente todos los nodos toman el mismo rol y se comunican entre ellos para cumplir la sincronización automática de datos. Entonces, los objetivos de Cassandra son simplificar la sobrecarga operativa de Hadoop, eliminando los puntos donde éste falla, y también trata de dar a los usuarios de Cassandra una fácil integración a Hadoop. Por otro lado, tenemos las características de Cassandra. La primera es que la arquitectura de Cassandra permite escribir y leer desde cualquier nodo con mayor facilidad. Asimismo, para guardar un conjunto de datos, Cassandra lo distribuye en un nodo y después crea las copias que serán almacenadas en otros nodos. De esta manera, si un nodo falla, las copias estarán disponibles. Por otro lado, definimos el nivel de coherencia de los datos como la cantidad de nodos que deben confirmar el almacenamiento de una copia para que la escritura resulte exitosa. En el caso de las lecturas, el nivel de coherencia se determina con cuántos nodos deben responder antes de que los datos regresen al usuario. Entonces, Cassandra permite declarar el número de nodos para confirmar una operación exitosa y puede ir desde cualquier nodo hasta todos los demás. Además, permite diferentes niveles de coherencia de datos para cada operación de escritura y lectura. Esto se puede ver en esta imagen. La última característica de Cassandra es que permite la creación de múltiples índices. Esto quiere decir que permite escanear solo una parte de la Big Data en lugar de hacer un escaneo completo. En consecuencia, la velocidad del sistema aumenta. Ahora tenemos el modelo de datos CFS. En la imagen de la derecha podremos observar este modelo de datos. Para ello, el modelo de datos de CFS se modela como un espacio de claves que contiene algunas columnas en Cassandra. Y en este espacio de claves podemos encontrar las configuraciones de replicación, que a diferencia de HDFS, no la podemos cambiar por archivo, pero podemos lograr el mismo resultado utilizando diversos espacios de claves. Los servicios de Hadoop son reemplazados con las columnas familia Inode y sblocks que podemos ver del lado derecho. En el caso de la columna Inode, podemos ver que esta reemplaza la función de HDF que sería nameNode, mientras que la columna familia sblocks reemplazaría la función de datanode. Para el caso de Inode podemos encontrar la metainformación. Esta metainformación consiste en el nombre del archivo, la ruta, el usuario que lo hizo, grupo y diversos permisos que pueda tener, así como su tipo y la lista de IDs de los bloques que componen el archivo. Estos IDs se conocen como UUID, que serían los identificadores universales únicos. Mientras que la columna familia de sblocks guarda el contenido actual del archivo de la siguiente manera. Lo podemos ver en la imagen. Y aquí podemos ver que en la llave primaria de la fila encontraremos un ID único universal. Mientras que en las columnas podemos encontrar de forma ordenada y comprimida los subbloques que al momento de comprimir todos y después combinarlos podemos crear un bloque equivalente de HDFS. Para el caso de la escritura en CFS tenemos ciertos pasos que debemos de seguir. El primero sería que debemos de escribir los atributos estáticos o metadatos en la columna Inode.
Es importante que aquí se especifique el identificador único universal. Como segundo paso, se crea un nuevo bloque con los datos obtenidos y posteriormente tendremos que reservar el espacio en disco mediante diferentes funciones. Una vez hecho lo anterior, lo que se va a hacer es dividir el bloque creado en pequeños subbloques y finalmente se comprimirán y se guardarán con su respectivo ID en la memoria. Para el caso de la lectura es algo más sencillo. Para esto primero necesitamos leer los archivos y para ello utilizaremos los IDs únicos universales. Posteriormente se ejecutará una llamada personalizada que retornará todos los datos de dichos bloques y finalmente obtendremos la información necesaria de dicho bloque. Para el caso del servidor cliente podremos ver que primero, un cliente tendrá que generar solicitudes de archivos del servidor AFS. Posteriormente, el servidor responde a este y se envía el archivo que se solicita para almacenarlo en la memoria caché. Finalmente, se utiliza un mecanismo de callback para enviar todos los cambios al servidor. Y los archivos de uso frecuente se almacenarán para un acceso rápido en la memoria caché. Bueno, a pesar de todas las ventajas que Cassandra proporciona, también existen algunas limitaciones. Por ejemplo, un subbloque debe cargarse totalmente en la memoria y transferirse antes de producir el tiempo de espera de la operación. Esto ocasiona que el uso de la memoria aumente. Asimismo, en Cassandra, cada fila se debe escribir mínimo 2 veces. Una de ellas será en el registro de confirmación y la otra será en un nuevo stable en el disco. Por otro lado, la recuperación de espacio se realiza hasta la compactación y por último, no es posible restringir el acceso a una parte del árbol de directorios. Por último, como se mencionó anteriormente, Cassandra es compatible con Hadoop. Entonces, para hacer la integración, primero se debe realizar un cambio en el archivo coresite.xml propio de la instalación. Una vez realizado el cambio, simplemente se deben ejecutar alguno de los siguientes comandos. Bien, hablemos ahora acerca de la relación entre los sistemas de archivos distribuidos y los sistemas distribuidos. Justamente la relación que existe entre los sistemas de archivos distribuidos y los sistemas distribuidos es similar a lo que ocurre con los sistemas de archivos convencionales y los sistemas de operativos convencionales. En el contexto de sistemas de archivos convencionales, sabemos que hacen referencia a un elemento que controla la manera en que se almacena y recupera los datos en una computadora. Son esta especie de pilar fundamental bajo el cual se permite llevar a cabo una de las tareas principales de la computación, que es el almacenamiento y tratamiento de la información. Los sistemas de archivos convencionales permiten administrar también el espacio libre y estructurar una manera de organizar la información para que ésta sea accesible de manera fácil por el usuario a través del sistema operativo. Entonces, si extrapolamos esta idea, si extrapolamos el sistema de archivos convencional, que es manejado por un sistema operativo convencional, a un sistema de archivos distribuido, manejado por un sistema distribuido, observamos que muchos de los principios fundamentales de los sistemas de archivos convencionales se mantienen. O sea que los sistemas de archivos distribuidos permiten realizar prácticamente las mismas operaciones que un sistema de archivos convencional. Es por ello que podemos observar una clara relación entre los sistemas de archivos distribuidos y los sistemas distribuidos en sí. Los primeros, o sea, los sistemas de archivos distribuidos, ofrecen una forma de almacenar, recuperar y modificar información dentro de lo que serían los segundos, los sistemas distribuidos. Y al igual que ocurre en los sistemas operativos convencionales, donde el sistema de archivos depende o necesita del sistema operativo para hacer el tratamiento de la información, los sistemas de archivos distribuidos varían dependiendo de la configuración propia del sistema distribuido. O sea, nos referimos a la ubicación de los nodos, la comunicación entre los equipos,
que conforman el sistema, entre otras configuraciones de los sistemas distribuidos. Ejemplo del anterior puede ser visto en el sistema de archivos Andrew File System, que es el AFS, que platicamos hace un momento, en donde el sistema distribuido, visto como el conjunto de equipos independientes que están organizados de forma tal que puedan trabajar de forma coordinada, tiene una relación con el sistema de archivos AFS que aprovecha esta organización de servidores para distribuir las tareas de almacenamiento de información entre ellos y actuar de manera conjunta para brindar pues las funciones primordiales que se esperan del sistema de archivos distribuidos, o sea, la apertura, lectura, modificación de archivos, con las características propias que platicamos para cada uno de los tipos de sistemas de archivos distribuidos. Además, la gran variedad de sistemas de archivos distribuidos van a brillar o no dependiendo de las configuraciones propias del sistema distribuido. Esta es otra de las relaciones que existen entre ambas. Factores como la definición de la comunicación entre nodos en un sistema afectará la manera en la que un sistema de archivos distribuido realiza sus tareas. Asimismo, se ve otra relación clara entre los sistemas distribuidos y sistemas de archivos, ya que ambos trabajan en conjunto en una gran cantidad de ambientes distintos, como puede ser el ambiente laboral, en empresas grandes, universitarios, o sea, en departamentos de universidades o ambientes similares, donde muchas veces se requiere el poder acceder a un repositorio de archivos común distribuido entre varios servidores, y también se requiere de la acción conjunta entre estos servidores para poder distribuir la carga de trabajo en el sistema. Como conclusión, podemos decir que existe una gran variedad de sistemas de archivos distribuidos hoy en día, los cuales ofrecen herramientas en respuesta a la creciente demanda de manejo, control, optimización y procedimientos de grandes volúmenes de datos. Y además está pues muy en paralelo con el desarrollo de tecnologías que no solamente permiten o generan todas estas cantidades de datos, sino que nos permiten almacenarlas y tratarlas de manera correcta. La concepción de lo que es un sistema distribuido se ajusta a uno de los modelos y herramientas que se investigaron, ya que, o sea, a los sistemas de archivos distribuidos, ya que éstas presentan el uso de lo que conocemos como nodos, que hace que el procesamiento de los datos pues sea, valga la redundancia, distribuido entre distintas partes del sistema. De la misma manera podemos afirmar que se cumplieron los objetivos de esta investigación debido a que se logró introducir al lector al mundo de los sistemas de archivos distribuidos, al comentar pues un poco sobre el origen de estos sistemas y los objetivos que tiene cada uno de ellos, así como las características en particular del NFS, del AFS y de Cassandra. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho que hayan podido escuchar nuestra presentación y hasta luego.